animal, estás comiendo la vida del animal y los problemas que puede haber ahí espiritual, de hecho los hay. Si en una transfusión, cuando te pagan una transfusión, es importante que nosotros le pidamos a Dios que bendiga esa sangre. La bendición siempre va a romper la maldición, hermanos. Amén. Sigo, paro. Si es que veo que se mueven unos por allá, por la sangre consumida. Ahí en Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, Cristo tenía que pagar hasta la última gota de su sangre por nosotros. O sea, su vida por nosotros. Dice, y yo os la he dado para expiar. ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la expiación, mi Juanito? Ya está pagado. O sea, es el pago que lleva a cabo uno por la humanidad. O sea, Cristo, o sea, es la aceptación que toma Dios para podernos perdonar. No había otra sangre, sino únicamente la sangre de Jesús. Por eso, sangre que me da la paz. ¿Por qué te da la paz? Porque dice sangre que me purifica. ¿Te purifica de qué? Si tú lo tienes a Cristo y tú lo crees, te va a purificar de toda inmundicia y vas a ser otra vez como Adán y Eva, puros. ¿Sigo o paro? Amén. Dice, y la he dado para expiar vuestras almas. ¿Por qué la dio, Noemí? Miren, hay que llevar muy en consideración lo que está escrito, ¿no? Lo que pasa es que nosotros aquí ya entramos en tres cosas. El hombre es tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí me haces entrar otra vez a que en el espíritu es donde se lleva a cabo la comunión, donde tú dices, Señor, te necesito, soy un pecador. Y es donde viene el nuevo nacimiento. Tu espíritu ya le pertenece a Él y se va a la Jerusalén cuando mueras, 12:7. Amén. Pero el alma que pecare, o sea, tú ya tienes a Cristo verdaderamente, pero todavía tu alma, híjoles, es que es entrar en lo que es la demoniología, hermanos. O sea, cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, Él te compró la redención. ¿Sí te acuerdas de la redención que estábamos hablando? ¿Qué es la redención? Híjoles, voy a tener que meter en la escuela estas leyes. El martes empezamos con ellos. Fundamental, porque si tú no sabes lo que es la redención, entonces, a lo mejor en experiencia, ¿no? Pero que yo creo que sí lo tienes tú. Pero en un mayor entendimiento es donde se va a ampliar más fuerte tu fe. Y en el entendimiento que tienes tú en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser, el enemigo te va a hacer los mandados. No va a poder habitar ahí. Entonces, en tu espíritu es donde se da la salvación. Es cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, pero de verdad. Si no, no eres de Cristo. Pero puedes ser de Cristo. Amén. Por eso es que vino el derramamiento de su sangre. Y luego, por eso dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Sí? Y yo la he dado para expiar vuestras almas. Entonces yo he agarrado, dice Dios, yo agarro y voy a derramar esa sangre. O sea, es que tenemos que entender que... Dame tu mano. Este es carnal. Pero cuando dice, se extiende el brazo de Dios, es una forma para que entendamos
pero él no es carnal. Ahorita se me fue la palabra de cómo es la... es morfia, es un derivado de morfia, lo que se habla ahí, pero Dios no es un hombre. Por eso dice, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. ¿Sí? Te hizo a imagen y semejanza, pero no quiere decir que Él sea como uno. Lo hace para que tú entiendas el diálogo. O sea, no es que Él tenga sangre, Él es espíritu, pero lo hace precisamente porque en el cuerpo de uno puede habitar toda esa maldad. ¿Cómo entró esa maldad? Esa maldad entró por medio de la iniquidad que Satanás plantó en el corazón de Adán y Eva, como la iniquidad. Te iba a decir, pon el plano de la iniquidad. No lo vas a hacer, tenemos que hacer las carpetas. Pero en ese plano de la iniquidad, el que está antes que Satanás es la iniquidad. Por eso la iniquidad es la maldad. La maldad que agarró y entró en el corazón de Satanás. Y a Satanás le gustó. A tal punto que ya no lo llevó a tener la comunión con Dios y decirle, Señor, o sea, porque entró la soberbia, Leviatán, todo eso. Porque él pudo haber dicho, Señor, en mi corazón hay ese deseo de quitarte el lugar, ayúdame. Ajá, si tú me hiciste, no, yo no te hice a ti, tú eres el creador. Pero como precisamente se mete, por eso mucha gente cuando se mete el enemigo, lo que hace, huye, se aleja, se esconde. Por eso Adán y Eva cuando agarraron y entró la maldad, lo que hizo fue esconderse. Es que nos escondimos porque tuvimos miedo. Amén. Por eso lo que tú tienes que hacer, enfrentar. No hay un pecado que Dios no sepa. Es que tuve relaciones sexuales con hombres. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? O con animales. O maté. ¿O qué no hiciste? ¿Lo sabe o no lo sabe, Vicente? Quería escuchar tu voz. Él lo sabe todo. Pero como es una legalidad, dice, si tú confiesas tu desobediencia, entonces es como va a agarrar y precisamente va a entrar la bendición a tu vida. Pero si tú lo callas, lo guardas, y guardas en tu alma precisamente tanto odio, tanto dolor, tantas cosas que hay en el alma. Imagínate, son 6,000 y tantos problemas. Por eso cuando Cristo derrama hasta la última gota de su sangre por nosotros, adelante caminante, pásenle, venid a mí todos los que estén trabajados, que yo los haré descansar. Mira, te estaban esperando estos dos lugares. Amén. Amén. Entonces, la sangre es muy importante que tú te apropies de ello. Porque cuando tú vas a ministrar, tú vas a decir la sangre de Cristo. El enemigo lo entiende y se cuadra. Pero donde toma más poder es en tu fe. Por eso cuando los hijos de Seba agarraron y quisieron echar demonios, ellos no tenían ni a Cristo. No conocían nada de esto. Por eso los fariseos cuando agarraron y le dijeron al Señor Jesucristo, por Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Sí? El Señor Jesucristo le dicen, bueno, nada más chequen, sus hijos echan fuera a los demonios, porque también ministraban. Entonces también son hijos de Satanás. Sí, hablaban incoherencia, pero para eso necesitas tener a Cristo. Y para tener a Cristo tienes que reconocer que la sangre, que la vida, es Él en ti. Sangre que me purifica. ¿Por qué lo compuso este varón? ¿Quién le dio esa composición a él? ¿Quién? Firme. El Espíritu Santo le dio
es que eso te va a dar a ti fe, fortaleza. El Espíritu Santo le dio precisamente la dirección para poder agarrar y componer esta alabanza. O sea, el Espíritu Santo vino sobre él, que es un hombre de Dios el que la canta, y vino sobre él y agarró, porque la vida de Cristo, la sangre es la vida, y cada vez que tú llevas la sangre, cada vez que tú estás acercándote más a Jesús, estás viviendo más en su vida, teniendo más comunión con Él, esa sangre es como el fuego que va quemando todo lo que te esté destruyendo a ti. Por eso, su palabra es el Espíritu de Dios. Oye, hermano, Dios escuchó mi oración, estaba orando por ustedes. ¿Cómo está el agua por allá? Sí, no, está tremendo. Entonces, la sangre es importante que nosotros la entendamos, hermano. Cantamos un canto, pero tienes que apropiarte de ello. Es tu vida que diste por mí, y cada vez que yo tengo la intimidad contigo, ¿y cómo tienes intimidad con Él? Tú tienes intimidad con Él, yo te veo. Tú tienes intimidad con Él. Tenemos intimidad con Él. Pero ¿cómo tenemos la intimidad con Él? Cuando estás platicando con Él, y fíjate que también la oración, tú la haces con verdad. O sea, no hablas por hablar. Abres tu corazón, empieza a ver esa unidad con Dios, esa comunión con el Padre. Amén. Por eso cuando habla ahí dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para expiar vuestras almas. O sea, es el pago que hizo mi Señor Jesucristo por ti. Pero ¿cómo se tenía antes? Se tenían que pagar agarraban y sacrificaban animales. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú te apropias de esa parte, es apropiarte de verdad en tu corazón, hermano. Dos estaban ahí en la cruz con mi Señor Jesucristo. Pero el que se apropió y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Había una verdad completamente en su corazón que Dios la ve, porque Dios ve toda esta parte. Porque muchos pueden decir muchas cosas, que lo aman, pero con los hechos lo niegan. Pero si cuando hay una verdad en nuestro corazón, ¡pum!, Él entra. ¿Sí? ¿Sí me explico? En un pensamiento, Señor, ayúdame, te necesito. Entra esa comunión con Dios. Y es lo que pasó, y por eso el Señor Jesucristo le dijo, de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, vuestras almas sobre el altar, porque la sangre lo que hace es expiación por el alma. O sea, el alma que pecare, ciertamente morirá. Pero lo que viene a querer hacer el Señor es que no te pierdas. Él te ama completamente, totalmente, nunca va a dejar de amarnos, pero siempre va a respetar lo que tú decidas, amarlo o no amarlo. Por eso tú tienes que ver el sacrificio de Él. Es una una muestra tan tremenda donde te das cuenta del gran amor que Él tiene. Cuando tú te apropias de Él por medio de su palabra, hay una comunión. O sea, no lees por leer. Tú incluso pudieras leer y memorizar la palabra de la A a la Z, pero no hay esa vivencia, no la llevas a tu corazón. Entonces va a decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos de los fariseos conocían la palabra de la A a la Z, hermano. Estaban los escribas. ¿La conocían o no la conocían? La conocían. Pero no había esa experiencia con Dios. Y aquí lo que Dios quiere es que haya esa experiencia con Él, sabiendo que Él derramó hasta la última gota de su sangre para pagar nuestra deuda.
Hombre, cuando tú te apropias de ello, empieza a ver el cambio en nosotros. Metamorfosis y alma, algo así, ¿verdad? Entonces ahí en Levíticos 17:14 dice, porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Amén. Está en su sangre, por eso es que no debes de comer la sangre. Para que esté más fuerte, no, la fortaleza divina del Señor es la que te va a levantar. Es su vida de Él en ti donde vas a ser levantado. Es donde vas a aprender. Dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es donde tú vas a ver cómo su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué es su yugo fácil? Tú necesitas predicar aquí. ¿Por qué su yugo es fácil? ¿Por qué se hace fácil el yugo? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque Él te acompaña, Él te sostiene. Es el amor. El amor te lleva a todo lo da, todo lo sufre, todo lo soporta. Él por amor agarra, no hay problema. ¿Qué tengo que hacer para que tú te levantes? Venir en la forma de hombre, en la persona de Jesucristo y darte ejemplo. Aquí estoy. Veme, pon la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él quiere que veas esa parte y Él quiere que tú aprendas. O sea, ¿cómo te vas a enamorar de Él? Cuando ves esa parte y realmente la llevas a tu corazón, vas a enamorarte de Él. Y todo lo que tengas que hacer, porque ¿para qué sirve un yugo? Para jalar la yunta, jalar la carreta, o sea, las cargas, los problemas, las situaciones que pueda haber por la obra de Dios. ¿Y quién es la obra de Dios? Tú eres la obra de Dios. Quiere que tú seas levantado, que ames como Él ama. Y esto va a suceder hasta que ves esa metamorfosis en nosotros, que solamente la puede hacer su sangre en nosotros. Si vemos que la sangre de un ser humano te ayuda, ¿o no te ayuda? Claro que sí. ¿Cómo pueden estar en contra de ello? Bueno, pero es su problema de ellos, ¿no? Ahora si la bendices, ¿no? Pero lo que nos ayuda más es vivir la vida de Él en nosotros. Si con una amistad, en una unidad, en un matrimonio te vas forjando como ellos, te vas haciendo como ellos. Dice, si las malas amistades corrompen las buenas costumbres, si tú te unes a un verdadero amigo, vas a aprender a pensar como Él piensa, a ver las cosas como Él la ve y a sentir sentir como Él siente. Ah, es que eso lo hace el Espíritu Santo. Pues lo hace Él es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. O sea, no la vean muy complicada, vean su gran amor y empiecen a entender esta parte. Su vida, en nuestras vidas. Por eso es que tú lo recibes y le pides que venga a tu corazón verdaderamente. Todo el tiempo estuviste viviendo una vida X. Pero a Él, su yugo es fácil. ¿Qué tengo que hacer por ti? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? Que me perdones. El primer punto es la aceptación de que lo has desobedecido, has vivido tu vida engañado por el enemigo, lastimando el corazón de Dios. Él está presto para ayudarnos. Por eso cuando dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero ese sentir está hablando de un sentimiento, ¿no? Y ese sentimiento, ¿cómo puede ser? Un amor. ¿Cómo te fuiste enamorando más de este tremendo? A través de la relación. A través de la comunión. Por eso muchos dicen, ay, ¿cómo está enamorado de ese feo? Ella conoce su corazón. Porque hay quienes tienen la apariencia como Luzbel, pero su corazón está lejos de Él. Amén. Y es donde Él está hablando de esto.
Dice, no comeréis la sangre de ninguna carne. Y muchas veces tú agarras y no ves los beneficios. El beneficio de la obediencia a Dios te está previniendo de que obviamente en la sangre viene bien intoxicada, viene bien contaminada de maldad, no nada más de los nutrientes, de la maldad que pueda venir. Oye, pero me van a poner sangre. Pues es necesario que te la pongan, ora a Dios, bendícela. La bendición quebranta la maldición. Definitivamente, porque en cualquier momento nos puede pasar. Pero no te la comas. No entremos en el vampirismo. ¿Sí ven por qué está hablando así? Por eso dice Levíticos 9 al 13, dice, porque cualquiera que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Padre Santo, ya nos estamos metiendo aquí en cosas bien tremendas. ¿Qué es lo que te lleva a maldecir a tus padres, a juzgar a tus padres, a renegar de tus padres? ¿Qué es lo que te lleva? ¿El bien o el mal? El mal. ¿Por qué? Porque no quiere. Por eso el Señor le agarra y cuando pone el 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Sé humilde. Sé respaldo. No tienen razón, ora por ellos. Y si se puede platican el amor a ellos. Ahorita que los tienes. Amén. Y dice, honra a su padre y a su madre. O a su madre. De cierto morirá. Dice, porque cualquiera que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Lo has hecho? Posiblemente has hablado mal de tus padres. Porque una de las cosas que el enemigo metió en la iniquidad en el corazón del ser humano es precisamente el espíritu de juicio. Sí, juzgamos a todo el mundo. Pero aquí hay un punto bien importante, es mi padre. Oye, pero es malo, ese no es tu problema. Lo que puedes hacer es pedirle perdón verdaderamente a Dios, porque aquí vas a ganar grandes beneficios. Es que mi padre es así. No, es que no estás poniendo la mirada. ¿Quién es tu verdadero padre? Tu padre es Dios. Solamente usó un medio para que pudieras nacer y venir a ser diferente a Él. Y ser mejor que Él para poder rescatar a todos. Ser ayuda precisamente para trabajar con el Señor, hermanos. Porque la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas por el testimonio que das. Esa es la verdad. Pero no viene porque precisamente el enemigo te tiene bien acosado. Ahora, si lo has hecho, pide verdaderamente perdón a Dios. Porque al rato, lo que siembras vas a cosechar. Al rato tus hijos también te van a juzgar o van a maldecirte. ¿Y tú qué? Padre bendito. Pero cuando nosotros pedimos perdón, pues obviamente nadie nació sabiendo ser un buen padre. Venimos con tantas herencias tan tremendas, formas de vida, y si a lo mejor nuestro padre no nos supo dar el amor correcto, pues eso es lo que vas a dar. Un árbol de manzanas va a dar manzanas, el de higos, higos, el de espinos, espinos. Si vamos comprendiendo un poquito eso, ahora ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué lo dicen las Escrituras? Para que tú conozcas y quites eso de ti, porque esto te va a abrir puertas de bendición. ¿Cuáles son las puertas de bendición? Luego piensas en la economía y todo, no, la bendición es que tú puedas establecer la unidad con Él. Porque el pecado, la desobediencia están haciendo división, están separándote. Y no te conviene estar separado de Dios, porque separado de Dios nada podrás hacer. ¿Es exhortativo o sigo adelante? Esto te va a ayudar. Y dice, del cierto morirá. Y lo dice punto y coma, dice, a su padre o a su madre maldijo. Ándale.
Han maldecido a su padre. Es que es maldición. A hablar, declarar un mal sobre de ellos. Es un hipócrita. Es un vividor. Es un irresponsable. Cállate. Eso lo hace el enemigo. Tienes que conocerlo. O sea, él es el que mete este tipo de situaciones para que lastimes el corazón del Padre y para que tú te hundas. No caigas en el juego porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿O no? Por eso Él viene a purificar nuestra vida. Y dice, y el hombre que cometiera adulterio con la esposa de otro hombre, aquí está hablando de tantas cosas esta escritura. ¿Has cometido adulterio? Pudiera ser espiritual, pudiera ser carnal. Tú necesitas a Jesús. Por eso Jesús viene a tu vida, porque también aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. En serio, el enemigo va a buscar cómo entre. Pero tú tienes que conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y cómo Jesucristo, mi Señor, te dice cómo salir. ¿Sí? Ay, bendito Dios, tan hermoso tema. Yo iba a dar otro tema, pero bueno. Y dice, y el hombre que cometiera adulterio con la esposa de otro hombre, el que cometiera adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente han de ser muertos. ¿Aló? Eso es lo que habla la ley. Pero Dios viene precisamente a que tú conozcas la verdad, se quite ese pecado y empieces una nueva vida. Mira, sigo con la lectura, ¿ok? Cualquiera que se acostase con la esposa de su padre, ándale, ahí está hablando del incesto. ¿Mandé? ¿Levítico qué es? No te digo. Levítico 29 al 13, hermanos. De hecho, si ustedes quieren levantar un expediente en ustedes, lean este libro. Y hay tantos, ¿no? Pero en este vas a encontrar. ¿Por qué hay tantos problemas de naturaleza sexual en muchas familias? Por la misma perversión que hay de generaciones en generaciones. Amén. Pero tiene que venir esa maldición sobre tu vida. Cuando el enemigo quiera activar esa parte, por eso Dios te dice, no conozcas la desnudez de tu padre. Agarra y dile, no, te vas. O sea, ¿tiene que pasar forzosamente? No. Tú tienes la autoridad porque Cristo está en ti y tú tienes autoridad sobre los demonios. El Señor te ha dado autoridad a limpiar leprosos, sanar enfermos, o sea, echar fuera demonios. Limpiar leprosos, o sea, resucitar muertos, te dice. Pero todo esto está evitando que tú puedas romper, desarraigar, quitar. Ponle ahí, hermano. ¿Le pusiste al mensaje? Sí, ya está grabando. Ah, perfecto. Entonces nosotros tenemos que agarrar y tenemos que conocer la perfecta y buena voluntad de Dios. Tú eres una perfecta voluntad. Tú eres una perfecta voluntad. Somos una perfecta voluntad. El enemigo ha venido para querer destruir porque son ustedes los hijos de la promesa. La gloria más grande de Dios somos nosotros. Amén. Por eso Él viene a rescatar lo que se había perdido. Tiene que derramar. Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y no dice de uno nada más, del mundo. ¿Y por qué no suceden todos? Porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí viene el otro punto, y creyeron. Ajá. Les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. De verdad, Él no hace acepción de personas. Y aquí está hablando de este tipo de situaciones
dice que cualquiera que se acostase con la esposa de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser, ¿qué? Muertos. Su sangre será sobre ellos. Pero vamos viendo la salida, Cualquiera que se acostase con su nuera, ambos han de morir. Cometieron depravación, su sangre será sobre ellos. Cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón, como una mujer, el homosexualismo, hermanos, ¿qué no puede perdonar nuestro Padre Celestial? Esto es risible para Él. El yugo es fácil. Hay una verdad en ti que quieres entregarme, renunciar a esa forma de vida. Y cuando hay esa verdad, ¡pum! Tus pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en lo más profundo de la mar. Pero tiene que haber esa verdad de confesar tu pecado y apartarte de ello. Y entonces vas a alcanzar el regalo de Dios. La salvación, hermano. Por eso allá en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre. Es donde se da la salvación. Dice el 13, y cualquiera que tuviese ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron indefectiblemente, han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Dios sabía todo esto que habías hecho. Cristo viene a pagar hasta la última gota por todos esos pecados. ¿Homosexuales se salvan? Claro que sí, pero tiene que haber un cambio en sus vidas, porque Dios no hace acepción de personas. Si no, el gadareno también se hubiera muerto. Pero vino a rescatar al gadareno. Bueno, nos vino a rescatar a nosotros. ¿Qué no hemos hecho? Solamente Dios lo sabe. A lo mejor unos sí, otros no, pero alguna de estas situaciones. Por eso es importante conocer que su sangre tiene el poder para poder limpiarnos. Su vida de nosotros es lo que te va a llevar. Y cuando tú conoces la verdad y confiesas, le vas a decir, sé propicio a mí, Señor. O sea, ayúdame, Señor, que yo soy un pecador, soy un desobediente, soy el más desobediente de todos. Pero necesito de tu ayuda. Como dijo, si tus pecados fueran rojos como la grana, o sea, imagínate que estuvieras bien lleno de pecado. Él los hará blancos como la lana. Qué maravilloso es. Pero ¿por qué no sucede? Porque no lo crees. ¿Qué es lo que va a hacer falta? ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que tú conozcas más a Jesús. Que convivas más con Él. Y entonces lo que va a suceder, te vas a hacer como canta un canto, Jesús mi fiel amigo. Él como fiel amigo te va a enseñar. Enseñar sus caminos. Te haces amigo de Él, ahí esa intimidad. Él te va a impregnar, te va a sumergir en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo que va a hacer es convencerte cuando estás haciendo algo malo y dices, no más. No más. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde? ¿Terrenos? Pero en esa mujer había una verdad y confesó algo más. En su corazón había dolor, había vergüenza, había tristeza, y aún más lo que debe de haber en nosotros por qué no hemos hecho. Y Dios, que lo conoce todo, que Jesucristo es Dios y lo conoce todo, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están? ¿No? Ya se fueron todos. Ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. O sea, que haya una verdadera conversión. ¿La puede haber? Claro que sí. Ay, es que yo no puedo vencer esto y esto y esto. Estás quitando las ramas. Tienes que quitar de raíz el problema. Sí, porque la rama la cortas y va a salir y otra vez va a dar frutos amargos. Pero tienes que quitarlo de raíz. Ay, está muy interesante esta parte.
Ahí en Levíticos 1:5, por eso dice, entonces fíjate cómo lo hacían antes. Degollarán al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. ¿Cómo había este ejercicio para poder agarrar y hacerte entender cómo iba a suceder? Pero se tenía que venir el verdadero Cordero de Dios, que ya iba a quitar el pecado del mundo para siempre. ¿De quién? De los que se apropien de su vida en ustedes. Y si los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar. Por eso tú vienes al altar. Y aquí en el altar tú vienes y doblas tu rodilla. Señor, ¿qué hizo David contra ti? Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. También un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ese tremendo adulteró. Y no eso, sino mató. O sea, ¿qué no hizo David, hermanos? Que no se daba ni cuenta él. Hay veces que pecamos pero no nos damos cuenta. No, pues estamos bien. Aleluya, gloria a Dios. No, tenemos que escudriñar la palabra. Hasta que viene Natán. Y aquí, hasta que viene la palabra de Dios a nuestras vidas. Natán, un profeta, la mejor palabra profética es la palabra de Dios. Y viene y le dice, le cuenta una historia. Y este hombre nada más tenía una ovejita. Pero aquel hombre tenía muchas ovejitas. Ya imagínense. La gracia de Dios para poder hacerlo entender a este hombre. Y el que tenía una ovejita, el hombre que tenía mucho se las quitó. Y David luego, ese hombre debería de morir. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque él mismo se sentenció. Y luego le dice Natán, ese hombre eres tú. Lo que te dice en la palabra, ese hombre eres tú. Si la palabra tú no eres sincero y no la quieres ver, que te está hablando a ti, y dices, es para mi suegra, no, es para el güero. Qué terrible, ¿eh? Porque la palabra nos está hablando a nuestra vida. Y entonces David reconoció, ahí está la clave para nosotros, que él reconoció, aceptó, y se he pecado contra Jehová. Y en ese momento Dios le habla a Natán y le dice, el Señor ha revocado que no morirás. Pero el hijo que vas a tener con esta mujer, ciertamente morirá. Pero he puesto espada en tu familia. Las consecuencias se van a vivir. Pero lo importante es que tú te unas más con el Señor. ¿Se dan cuenta? La palabra es muy confrontativa. Es que esa palabra está muy fuerte. Pues entonces, ¿cómo vas a ser salvo si no conoces la verdad? ¿O no quieres que hablemos del infierno? ¿No quieres que hablemos del pecado? ¿No quieres que hablemos? Entonces, ¿de qué te vas a salvar? Si te salvó del pecado y de la muerte. Y Él quiere que conozcas la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Porque cuando tú te das cuenta, reconoces verdaderamente que ese hombre eres tú. Bueno, si lo hiciste, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te ayude. Y en ese momento dice, Señor, hoy te ruego que me perdones. Porque solamente contra ti he pecado. Y dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre lo estaba observando. Siempre nos estaba viendo. ¿Dónde? Dice el Salmo 139. ¿A dónde vamos a poder huir de tu presencia? ¿Y cuando te mueves al chisme? Ahí va el Señor. ¿Ahí cuando te mueves a echar el agua? Ahí va el Señor. ¿Ahí cuando te mueves a jugar? Ahí va el Señor. En donde quiera está el Señor contigo. Pregunto, ¿Cristo está en ustedes? Entonces, están todos. Amén. Él viene a rescatar lo que se había perdido por medio de su sangre.
Se ofrecerá la sangre y la rociará alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la congregación. ¿Cuál es la puerta del tabernáculo? La puerta del camino. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y ya entraste, ya lo recibiste, ahora prosigue a la meta del supremo llamamiento, al altar de los sacrificios, a entregar todo. Leyendo la palabra te vas a dar cuenta, con verdad. Sigues al lavacro, sigues viéndote en la palabra y sigues, se lavaban las manos, se lavaban los sacerdotes para poder entrar al lugar santo y santísimo. O sea, para que tú puedas entrar allá a la salvación necesitas lavarte. Por eso dice, lávame más y más de mi maldad, porque contra ti he pecado. Cuando tú ves la palabra, te estás lavando, hermanos. Y entras a la otra puerta, a la puerta de la verdad, que es el lugar santo. Y ahí entonces, cuando hay esa verdad, te encuentras con el tabernáculo, te encuentras con la mesa de los panes, la palabra de Dios, el alimento, Jesús, con el altar de incienso. Ya tu vida es diferente ahí. Ya te haces un siervo. Y no por hacerlo, sino porque hay un corazón de siervo en ti. Amén. Pero hay otra puerta más. Es la puerta de la vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo consumado es, se rasgó ese velo. Qué tremendo, ¿eh? Para romperlo, muy difícil. Pero su sangre que derramó en la cruz del Calvario hasta la última gota pagó la deuda por ti. Pero cuando tú te has apropiado de ello, entiéndelo. Vas a entrar a ese lugar santísimo. Vas a entrar a su presencia. Amén. Amén. Y entonces vas a amar lo que había ¿cómo se llama? Ahí se me fue. En el arca. El maná. Cristo lo vas a amar. El alimento lo vas a amar. Los mandamientos, lo que Él te ordena, no se te van a hacer gravosos, sino al contrario. Gracias, Señor. La vara de Aarón, el poder del Espíritu Santo, ahí vas a estar en el propiciatorio, vas a entrar a la presencia de Dios, ahí es donde vas a ser salvo. Cuánto nos habla la palabra de Dios. Y seguimos caminando con la palabra de Dios. Aleluya, ahí en Deuteronomio 12:24 dice, no la comerás, en la tierra la derramarán como agua. Amén. Y Levíticos 3:17 dice, y estatuto perpetuo. O sea, Él estableció esta regla por siempre. ¿Es lo que quiere decir? Estatuto estableció que se tiene que hacer así por siempre, perpetuo, por siempre. Amén. Y será por vuestras generaciones. Habla con tus hijos, con tu familia. No, es que no te conviene. Si ves beneficios, te va a afectar, te va a destruir. El beneficio está en obedecer. Amén. Amén. Y dice, en todas vuestras moradas ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Y hasta aquí pone la grosura, la grasa, pues mira, nos hace daño. Amén. 1 Samuel 4:31 al 35. Dice, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, y el pueblo estaba muy cansado. Y el pueblo se lanzó sobre los despojos y tomaron ¿qué? Ovejas, bueyes, becerros
y los mataron en tierra y el pueblo comió sangre. Y vean las consecuencias de ello, ¿eh? Y se lo dijeron a Saúl, diciendo, el pueblo peca contra Jehová. Ah, porque tú también lo permites. Tanta culpa tiene como el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata. Yo creo que también él se echó sus tragos de sangre. Por eso el Señor lo disciplinó, quitó su espíritu de él. Por eso es que ahorita nosotros conocemos, Hebreos 11, 16 parece. Habla muy claro, cuando tú haces sabes que deliberadamente estás desobedeciendo a Dios, no te preguntes. Más te valdría no haber conocido sus caminos de justicia, que después de conocerlos y apartarte de este santo mandamiento, tu postrer estado viene siendo peor, dice, porque serás como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Qué terrible, ¿no? Nunca fuiste salvo. ¿Por qué nunca fue salvo? ¿Por qué no fue salvo? Porque esta persona nunca fue salva. Porque si hubiera sido salvo, hasta el Espíritu de Dios estuviera ahí, y el Espíritu de Dios, obviamente, las cosas del Espíritu están en contra de la carne. El mismo Espíritu de Dios te dice, no lo hagas, te redarguye, te convence de pecado, te frena. ¿Y no hay un amén? Es Dios mismo cuando está ahí, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, no puedes comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. ¿Estás limpio? Abraza a los que tienen lodo, los que no se han limpiado y todo lo demás. ¿Y qué va a hacer? No. ¿Hay una comunión? ¿Hay una común unión? ¿Puedes estar así con él o con ella? No. Porque Dios está ahí y dice, no, espérate. Amén. Y se lo dijeron a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, o sea, lo han hecho, llevaron a la acción. Dice, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su buey y cada uno su oveja, y degollarlos aquí y comed, y no pecaréis contra Jehová comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual su buey aquella noche y lo degollaron. O sea, la sangre los limpió de esta desobediencia temporal, pero tenía que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo viene como Cordero inmolado, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y luego nosotros somos tan faltos de interés. No nos interesa, ay, a ver a qué hora se acaba. Cuando estés ahí en el infierno, ay, sácame de aquí. Avísale a mis hermanos. ¿No dijo el rico? No puedes hacer nada, hermano. Mas en cambio Lázaro estaba en el seno de Abraham. Amén. Ah, qué caray. Y dice que edificarás un altar para Dios. Por eso Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos. Aquí ya no es por sangre de machos cabríos. Amén. Ni de becerros. Ya no son sacrificios, sino por su propia sangre. Tuvo que bajar Dios en la forma de Jesucristo. No lo valoramos, ¿eh? Nos hacemos domingueros. No. Pensamos que realmente somos salvos sin ser salvos. Porque muchos que se acercaron por la primera
puerta fueron oyentes. ¿O no es cierto? Nada más oyeron, y cuántos no volvieron atrás. Y si estaban en el atrio, se alumbraban con la luz del sol, pero no entraron al lugar santísimo para alumbrarse con la luz del Espíritu Santo. Por eso en el tabernáculo estaba cerrado, ninguna luz, ninguna enseñanza, ninguna levadura extraña. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez por nosotros. Tremendo, hay que entender esta parte para que cuando deliberadamente quieras lastimar el corazón de Dios, que no se vale, porque entonces, ¿qué pasa? Dice, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterna? Redención. Redención, un eterno rescate, una eterna salvación. ¿Qué entendiste? Por su sangre, por siempre, salva. Tienes que apropiarte de ello. ¿Sí o paro? ¿Ya estás llorando, hermano? Es un motivo de mucha reflexión que sí deberíamos de estar quebrantados. Nada más de pensar cómo el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos sanados. Un poco creen que fue muy fácil recibir los 39 latigazos. Pero bueno, dice Hebreos 9:22. ¿Qué dice ahí? Y casi todo es ¿qué? Pecado. Según la ley, Ok. El aumento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir eso, tremendo? Jonathan. Si no hubiera Jesucristo derramado su sangre, no hubiéramos sido perdonados, ¿no? Así es, hermano. ¿Te das cuenta cómo haces falta? ¿Te dan cuenta cómo hacen falta? Porque la obra que Él empezó tenemos que seguirla. Dar de gracia lo que has recibido de gracia. Te muestra el sacrificio de Él. O sea, lo que tú hagas por los demás debe ser un yugo fácil. Pero para esto necesitas enamorarte de Dios, para conocer el verdadero amor de Dios y empezar a darlo a los demás sin fingimiento, sin apariencias. Es algo natural. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a evangelizar. Ahora vamos a buscar otro lugar, vamos a ganar almas en otro lugar. El poder abrir las reuniones en las casas es extender el evangelio. Esa es la verdad. Pero si tú no amas a los demás, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando tú no amas a los demás? ¿No está Dios en ti? Cuando tú amas a Dios, amas su obra. Y eres partícipe de la obra de Dios para que otros, una iglesia, una obra es una puerta de bendición, puerta del cielo, para que vengan otras almas y conozcan la verdad, la palabra de Dios, Dios hablándoles, y entonces haya esa libertad. Amén. Entonces, la redención, el rescate por nosotros. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sabes qué te está diciendo ahí? Que eres elegida. Y no eres elegida por cualquiera, por Dios Padre. ¡Ah, caray! Oye, esto ya debe de hacerte sentir muy contento, muy alegre, muy afortunados, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha escogido. Amén. Elegido según la presencia de Dios.
No eres una casualidad. ¿Cuánto vales? No tienes precio. Se derramó hasta la última gota de su sangre, de mi Dios verdadero, por amor a ti. Eso lo tienes que tener en mucha consideración. Vete y no peques más. Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué es Padre en santificación del Espíritu? Dios te escogió y empieza a quitar todo el cochambre. Esa es la santificación en la que estamos ahorita. Está perfeccionando la obra. ¡Ah, caray! ¡Claro que sí! Él está perfeccionando la obra en nosotros, en todo tiempo, en todo momento, minuto a minuto, hora tras hora. Él está llevando a cabo la obra perfecta en nosotros. ¡No te detengas! ¡Sigue adelante! Hasta la última gota de su sangre dio por ti. Él te santificó. O sea, ya no cambias tú. Él en nosotros viene y ya no vas a quitar tú las ramas. Él va a quitar la raíz. Porque las ramas dicen, si otra vez la regué, y otra vez la regué, y otra vez la regué. Pero cuando Él quita de raíz, no le dijo, vete y no peques más. Él sabía que ya no iba a pecar esa mujer. De cierto, ahí estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo puede cambiar tu vida en un instante? Tu vida nunca será igual. ¿Fue por tus fuerzas? Es que me voy a abstener. No, ya no estés pensando tanto en el pecado. Piensa en el que venció el pecado. En Él piensa. Y Él va a entrar, el hacha está puesta. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Él va a hacer la obra, Él va a estar perfeccionando la obra en nosotros. Por eso te dice, hijo mío, dame tu corazón. O sea, tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad. Entrégate a mí. Y luego te va a decir, ahora diga el pobre, rico soy. Ahora diga el débil, fuerte soy. Te va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y vas a ver que la gloria postrera será mayor que la primera. Porque en Cristo eres más que vencedor. Dívelo. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él hace todo. ¿Cómo entra la obediencia? Porque Él te dice que obedezcas el que está en ti. No es una casualidad, pero la otra vieja naturaleza te lleva a hacer las cosas que no quieres hacer. ¿Pero cómo se quita? Acércate al árbol de vida. Come de su fruto. Come de su palabra. Y Él se va a encargar de esto. Porque si Él empezó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Esa es la santificación. Está perfeccionando la obra. Hoy está trabajando en ti. Él está trabajando en ti. Mañana seguirá trabajando en ti. El tiempo que sea va a estar trabajando contigo, porque nadie le puede arrebatar una oveja al Señor. Pero solamente necesitas abrir verdaderamente tu corazón. Y dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué está hablando? Es una metáfora, es una forma de hablar que la vida de Cristo, la sangre de Cristo, va a ir entrando en ti. Y el mismo Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te va a llevar a ser transformado. ¿Por qué dijo Pablo, siendo un asesino, un religioso? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién vivía en Él? Así es como cuando una persona permite que el odio, la ira viva en ella. Y si la ira y el odio, lo que sea, está viviendo ahí, te va a llevar a alimentarte más de ello, más de ira, más de odio, más de venganza. Pero si vive Dios en ti, aliméntate más de Él, del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe.
Entonces, cuando tú te nutres más, empieza a entrar esa metamorfosis, donde el viejo hombre, tu vieja naturaleza, tiene que morir. Porque en la santificación, Él está perfeccionando la obra en nosotros, persuadiendo en esto. Insiste en esto, insiste en buscar a Jesús, insiste en hablar con Él, insiste esa transformación en tu vida, insístela, búscala, añórala, y entonces Él va a perfeccionar la obra en ti. Amén. Claro que sí. Y dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y en el libro sacerdotal de Hebreos 10:10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Tienes libertad. ¿Y por qué tienes libertad? Por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo que se ha entrado en tu vida, donde tú eres el pámpano, Él es la vid, y te has aplicado a Él, te estás nutriendo de Él, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir y en tu forma de actuar. Amén. Es importante estar alimentándonos de Él, porque separado de Él, nada puedes hacer. El enemigo va a buscar que te separes, para que se alimente tu carne. Amén. Por eso dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, con huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Pero ¿quién gobierna tu espíritu? ¿Quién gobierna tu alma? ¿Quién gobierna tu cuerpo? ¿Quién lo está gobernando? Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Las obras de las tinieblas se tienen que ir, porque la luz resplandeció y las tinieblas no prevalecieron. Dios es luz, la luz de Jesús está en ti. Él no te dejará, no te desamparará, Él está contigo. Aleluya. Y dice ahí en 1 de Juan, fíjate, 1:7. Mas si andamos en luz. ¿Y cómo andamos en luz? Las vírgenes traían una lámpara. La lámpara, la forma y la figura de nosotros. El aceite, ¿quién es? Cristo, el Espíritu Santo. Y todavía tenían abastecimiento, y te abasteces más, y te abasteces más, y por si acaso. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando el novio agarró y vino a llevar a cabo el rapto, él agarró y buscó en las montañas, por decirlo así, y vio que estaban prendidas unas lámparas. Acudió a ellas, se las llevó, porque tenían aceite. Es una metáfora. Amén. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Claro que sí. Ya no hay por qué tener enojo, porque el amor de Dios, vas a amar a todos. Sí. Va a pasar a alguien y hasta a los perros les vas a predicar. El amor cambia todo, hermano. Es el mejor antídoto ante cualquier cochambre, ante cualquier situación. Pero tienes que conocer el verdadero amor. En esto hemos conocido el amor, que conocimos el amor de Dios primeramente. ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? Muchas veces se casan y dicen, estoy bien enamorado. Y al rato, al mes o a los 3 meses, híjoles, Julieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Te ofrecen muchos regalos y al final te dan puros palos. ¿No lo conociste? Tiene que haber comunión con Él, conocimiento, conócelo, haber intimidad. Tiene que haber esa relación preciosa en ti. Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? ¿Nos limpia de qué? Todo, no está diciendo no.
Ah, no, este era chiquito. No, este no. Ah, pero este grandote tampoco. No, todo. Todo. Todo, hermanos. Ay, gloria. Es como se confirma en el amén. Sí, tú estás diciendo sí. Ah, me ha limpiado. Me ha lavado con su sangre preciosa. 1 Corintios 10:16. Vamos a confirmar toda esta parte. La copa de bendición que bendecimos. ¿Cuántas copas hay? La copa rebosante. La copa de bendición. Híjole, no, hombre. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Hace la pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, tu copa, haz de cuenta tu corazonzote. Amén. Está lleno de bendición. ¿Pero por qué está lleno de bendición, Lluvia? Porque has tenido comunión. O es la sangre de Cristo la que ha venido, ahí lo está diciendo. No es la comunión de la sangre de Cristo, no es porque has tenido común unión con la vida de Cristo, te has comunicado con Cristo, has pensado con Cristo, has hablado con Cristo, has caminado con Cristo, estás soñando con Cristo, estás comiendo con Cristo, estás almorzando con Cristo, estás caminando en todo tiempo y en todo momento con Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el Señor. Y Él está contigo como poderoso gigante. Es lo que hace. Por eso estás en bendición, en bendición, en bendición. El enemigo no deja que tú veas la bendición. ¿Cómo? Alejándote de Él. Fácil. Ataca tu mente. Tu forma de pensar te lleva a tu forma de sentir. Y tu forma de sentir a tu forma de actuar. Dice, el pan que partimos, dice, hace la pregunta, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? No es que estamos recordando lo que Cristo hizo en nuestras vidas, como por sus llagas, como el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. No es como dice Isaías 53, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha de manifestar el brazo de Jehová, porque estás comiendo del pan de Él, estás conociendo su palabra, estás creyendo en su palabra, conoces lo que hizo como raíz de su bendito Dios tan maravilloso. Quien ha creído a nuestro anuncio, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Piensen en eso, hermanos. Es una forma ilustrativa. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, todo lo que sufrió por nosotros. Que tú no eres capaz ni de dar un volante porque, me lo van a aventar. Es que me van a escupir, me van a decir, Padre Santo, entonces tú te dices ser cristiano. Pues que si me escupen, pues límpiate, llámalos, bendícelos. Porque tú ya estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seas sanado en todo y seas prosperado, pero llevando a cabo la obediencia con Dios. Sí, nosotros mismos estamos queriendo destruir la obra de Dios. No predicando el evangelio, no haciendo su voluntad. O sea, estamos restringiendo la obra de Dios. Son 11,000 iglesias que se están cerrando año tras año. ¿Cómo puede ser eso cuando nosotros tendremos que extender el evangelio? Esa es la gran verdad. Si eres hijo de Dios, tienes que hacerlo. Y si no, es que te vas a ir al infierno. No hay otra, hay dos caminos. El estrecho o el ancho. El camino que te lleva a la salvación o a la perdición. Esto no es un fariseísmo, no es ser religioso. ¿Quién te dijo eso? Aquí es una conversión a Cristo. Por eso te guardó la vida, porque de cuántos no te has salvado. No, pero es que, entonces, ¿cuántos años tienes? Y si Cristo no estuviera en ti, entonces no hubieras llegado ni el primer año, ni al mes, ni al día.
te hubieras muerto ahí cuando estabas en el vientre. Hay un propósito maravilloso para ti. Ese propósito maravilloso que Dios tiene para ti es poner su Santo Espíritu en ti para que seas una herramienta maravillosa para todas las generaciones. Tú eres la obra más grande. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él quiere habitar en ti, pero tú tienes que llevar la vida de Cristo en ti. Llénate de Él. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. No captan esa parte. Lean todo Isaías 53, el Evangelio en el Antiguo Testamento, y lo que iba a suceder en Cristo y lo que sucedió. Una posibilidad en millones de que alguien pudiera llevar a cabo una de las profecías de mi Señor Jesucristo y se cumpliera como debe de ser. Porque solamente Él las podía cumplir. Habladas del Antiguo Testamento y llevadas a cabo en este tiempo y en el venidero. Amén. Entonces, vemos ahí en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ándale. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo andábamos en el mundo? Ahí estabas con la matancera. Ahí estabas en otras cosas. ¿De dónde nos sacó? ¿O ya se te olvidó? ¿Y por qué te sacó de ahí? Porque es una preparación. Dios permitió esa parte porque no llegaste antes ni después. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida porque vas a entender tanta gente, tanta necesidad, tanta dolencia, tanto sufrimiento. Y vas a poder presentarles el plan maravilloso de mi Cristo precioso. ¿Por qué tanto sufrimiento? Para que entiendas el sufrimiento. ¿Por qué tanto falta de amor? Para que valores el gran amor de Dios y venga a tu vida y des amor. Amén. Sí, entendemos esta parte porque los que aman a Dios, los que aman a Cristo, todas las cosas cooperan para bien. Eres herencia bendita del Señor. Entonces vemos ahí en 1 Corintios 11:27, Padre bendito. De manera que cualquiera que comiera este pan, ¿quién es el pan? Cristo es el pan de vida, hermano. Y bebiere la copa del Señor, beber la copa del Señor, vivir la vida de Él en nosotros, llevar a cabo su evangelio. Tenemos que rescatar a nuestras familias, familias que se han perdido muchas veces por culpa de nosotros, por nuestro mal testimonio. Pero el testimonio ahora, si te apropias de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y va a haber esa transformación, entonces ellos van a ver, vas a testificar la gloria, el poder de Dios que se ha desatado sobre su vida, donde ahora las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. ¿Y qué le pasó a este? Ya no oye esa música. ¿Qué le pasó? Ya no habla así. ¿Qué le pasó? Ya no siente así. ¿Por qué ahora está orando? ¿Por qué ahora está leyendo? ¿Por qué ahora está predicando? Ahora lo siento diferente. Y entonces podrán decir, se ve, se siente, Cristo está presente. Amén, aleluya. El Señor está con nosotros. Pero tú estás con Él. ¿Quieres estar con Él? Sí, amén. Únete en la lectura cuando estés ahí. Tu comunión con Él. Sí, Padre. Oyendo al Padre, hablándote. Su lectura. Y tú hablando con Él en esa lectura. Señor, por más que intento, no la levanto. Pero aquí veo que todo lo puedo en ti que me fortaleces. Veo que si clamo a ti, tú me responderás. Entonces, yo sé que para ti nada es imposible. Entonces, esa fe te va a llevar a lo que dice, ay, el reloj,
1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Indignamente busca ser digno de Él. ¿Y cómo vas a ser digno de Él? Si no hay un arrepentimiento. Pero ¿cómo se da Él ese arrepentimiento? Reconoce, verdaderamente reconoce, vuelve a conocer, piensa más y más y más y más en cómo te has lastimado a los demás, cómo has lastimado el corazón de Dios. Velo muy a profundidad y te vas a dar cuenta que Dios, o sea, se va a producir una tristeza que no es como el mundo la da. Te vas a dar cuenta que al primero que lastimaste fue a Dios. David tuvo que agarrar esa parte. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces Dios, al ver esa verdad en ti, va a quitar esa atadura. Va a poner el arrepentimiento, el cambio de vida en ti. Porque ¿quién hace el cambio? ¿Tú lo puedes hacer? Él quiere ver la verdad, porque al conocer la verdad te va a hacer libre. Pero tienes que conocer la verdad de tu vida. No es una vida religiosa. No es santo. No es porque cantes bonito. No es porque tanto que hagas. Es tu corazón el que Dios quiere. Dice Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Nos están hablando a nosotros. Ajá. Y han lavado sus ropas, han lavado su forma de vida. Las ropas es la forma de vida, mucho orgullo, mucha soberbia, mucha altivez, mucha arrogancia, maldiciones, X, Y y Z. Amén. En el orden sexual, ocultismo, idolatría, han lavado sus ropas, ya se quitaron esas ropas, ya quitaron esa forma de vida y las han emblanquecido. ¿Qué blanqueador ni qué 8 cuartos? Unas vestimentas de justicia Dios da, una vida nueva en ti, en tu interior. Por eso es que Dios trabaja primero en el interior, para que después se refleje en el exterior. Y las has emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. ¡Aleluya! Y ahí en el 12:11 somos más que vencedores, hermano. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. ¡Ah! Ya no lo vences en tus fuerzas, ni en tu marido, ni en tu mujer, ni en tus hermanos, ni en nada. ¿Sí me explico? ¿Cómo va a haber esa victoria? Por la vida de Cristo, por la vida del Cordero y por la palabra del testimonio. ¿Cuál es la palabra del testimonio? Lo que está escrito en la Biblia. ¡Aleluya! ¡Ay, esto se emociona! Hasta que siga adelante. Quiten ese reloj. Amén. Y dice, y por la palabra de su testimonio, Él testifica. ¿Tú cómo vas a testificar? Con lo que tú vivas. Ya no grita. ¿O sí grita? Sí. Ya no maldice. Ya no esto. Y todos se van dando cuenta, porque tenemos una gran nube de testigos, dice la palabra, ¿no? Tenemos una gran nube de testigos que están al pendiente de nosotros. Y te aconseja, despójate de todo peso. ¿Qué es lo que te está pesando? Vimos un mundo de problemas emocionales que están ahí. Todo lo que está mal delante de Dios, quítalo. ¿De qué te sirve? Te está destruyendo. ¿O no es así? Despójate de todo peso y luego del pecado, de la desobediencia. Obedece a Dios. Y luego, ¿qué te dice? Y prosigue a la meta
del supremo llamamiento. Y entonces vas a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dice, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque sabes que estás en una santificación y vas a pasar a la glorificación. Sabes que para ti el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, porque vas a estar en la presencia de Dios. Vas a poder, cuando Él dijo consumado es, ¿qué hizo? Pagó tu deuda, pagó la mía, pagó la tuya. Ya no tienes que andar como el pípila. Ya no cargues con todo eso. Entrégale a Dios todas tus cargas. En Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás. Todas deben de ser nuevas. Hoy sal de aquí, pero sal con una victoria. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo te ha lavado, te ha limpiado. Hoy decide una transformación en ti. Hoy decide una nueva vida. Porque la iglesia es propiedad de Cristo, mis hermanos. Hechos 20:28. ¿Ustedes son la iglesia? Amén. Un amén, entonces ella es la única iglesia que hay aquí. ¿Ustedes son la iglesia? Amén. ¿Ustedes son la iglesia? Amén, amén. Por tanto, es que es bien importante, el enemigo pierde derecho cuando dices, soy de Cristo. ¿Te quedas así? No hay firmeza. El enemigo tiene que saber que eres seguro, firme. Hay fe, hay confianza, hay seguridad en ti de que ya no vives tú, sino que Cristo está en ti. Amén. ¿Eres cristiano de vez en cuando? Padre Santo. Soy creyente, Padre bendito. Por tanto, mirad por vosotros. Ahí está. Mira por ti. ¿Por qué tienes que mirar por ti? Porque tienes que estar bien tú para que puedan estar bien los demás. Amén. No pidas que cambien los demás, cambia tú primero. Estuvo fuerte, ¿verdad? Pero es una gran verdad. Y por todo el rebaño. ¿Cuál es tu rebaño? Valente, Patricio y Santi. Para empezar, es el rebaño que Dios le dio a cada uno. ¿Cuál es tu rebaño? X, Y, Z. ¿Cuál es tu rebaño? Amén. Y el que viene. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Qué es obispo? El que cuida de. O sea, te ha puesto para cuidar por sus vidas, para orar, para interceder. El que desea obispado, buena cosa adquiere. Amén. Amén. Te ha dado una familia, eres el obispo, es el que va a cuidar de ellos, es el que va a interceder. Jesucristo mismo da ejemplo de ello. Están en este mundo, mas no son de este mundo. Los que tú me has dado, Señor, que ninguno se pierda. Amén. Intercediendo, bendiciendo, quitarles las garrapatas. Si la pata está torcida, entablarlos. Amén. Y dice, para apacentar la iglesia de Dios. Entonces, ¿tus hijos son qué? Lo dicen seguro. ¿Tus hijos qué son? La iglesia de Dios y la herencia bendita. ¿Qué son tus hijos? Eso lo tienes que tener porque es tu rebaño. Ajá. Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia. ¿Crees que los haya comprado Él? Amén. Entonces, ¿estamos de acuerdo en la ley de la predestinación? Romanos 8:28, lean. Amén. Oye, hermano, piensen en esta parte.
Ya no te perteneces tú. Si has recibido a Cristo, le perteneces a Él. Y Él dice que estemos nosotros persuadiendo que si Él empezó la buena obra en nosotros, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Tú tienes que estar unido a Él. Y si no has estado unido, únete. Únete por siempre. Y quiero que sepas algo, que no hay ninguna derrota para los que están en Cristo. Satanás agarraba y se burlaba, reía. Cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, no sabía lo que le esperaba. Ya lo vencimos, ya lo acabamos, ya lo derrotamos. El Señor Jesucristo, Él mismo ponía su vida, la quitaba cuando Él quisiera, pues Él es Dios. Y dice, consumado es. La deuda está pagada. Tremendo. Murió y bajó a arrebatarle las llaves, la autoridad que tenía Satanás sobre nosotros. Amén. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Amén. Den un aplauso al Señor, mis hermanos. Viva la palabra de Dios. Amén. Vívanla. Vivan. Ya pedimos una parte de folletería para salir a evangelizar. Nos la iban a entregar dice a más a 15 días. Pero queremos juntar, hermanos, para poder pedir más folletería. Hermanos, siembren en la obra de Dios. Lo que ustedes tienen, Dios se los ha dado.